Bueno, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien a todos y todos los presentes. Mi nombre es Andrés Felipe Cárdenas, voy a ser el que va a dirigir este taller. Espero que nos divirtamos un poco. La idea no es solamente ver muchas matemáticas, sino entender un poquito lo que pasa con el pensamiento lógico matemático. Bueno, voy a compartir pantalla. eh, Compartir pantalla, por favor, me cuentan si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, mi profe, ya estamos viendo tu Listo. pantalla. Bueno, entonces yo soy encargado de la sesión 3. Se llama Identificación y construcción de tablas de verdad y hace parte de pensamiento lógico matemático. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy lo vamos a ver en vamos a ver 8 subtemitas, ¿sí? Primero vamos a ver un video explicativo. Luego vamos a explicar lo que significan las proposiciones. Luego vamos a ver qué es la simbología formal en matemáticas. Y después vamos a pasar a tablas de verdad, operaciones en tablas de verdad, algunos ejercicios propuestos, que la idea es que los miremos entre todos y todas, y las referencias bibliográficas y los créditos. Bueno, vamos a comenzar con el video. Entonces es un videito muy interesante. La idea es que pues vamos a hablar acerca de las tablas de verdad y la idea es que le pongamos mucha atención al videito. Bueno, voy a poner aquí y cualquier pregunta o algo acerca del video que se nos vaya surgiendo me la pueden ir haciendo. ¿Listo? Hola, bípedos sin plumas ni una ancha. Ante la frase "el perro de Juan es viejo", podemos pensar que Juan tiene un animal de compañía que es viejo, o podemos pensar que alguien le está llamando perro a Juan y que el viejo es él. El lenguaje está lleno de ambigüedades e imprecisiones. Algunos filósofos tratarán de eliminar las indeterminaciones y ambigüedades del lenguaje. Y ello es francamente útil si queremos, pongamos por ejemplo, transmitir la información a un ordenador. En este vídeo vamos a estudiar los elementos primitivos de la lógica proposicional y vamos a descubrir el procedimiento para hacer las famosas tablas de verdad. Os voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar. Por un lado vamos a necesitar algunas letras, concretamente utilizaremos las letras a partir de la P, Q, R o S. Llamarle letras a las letras sería demasiado vulgar. Vamos a denominarlas variables proposicionales. Queda muchísimo mejor decir variables proposicionales que decir letras. Os lo voy a demostrar. Comparad estas dos situaciones. Hoy voy a comer sopa de letras. Hoy voy a comer sopa de variables proposicionales. Además de las variables proposicionales, vamos a necesitar conectores, símbolos que colocaremos entre las variables proposicionales y que nos darán información sobre cómo se relacionan. El primer conector que vamos a estudiar es el negador. El negador se representa de este modo. ¿Alguna vez has conocido a una de estas personas que te dicen no a todo y que siempre te llevan la contraria? El negador es algo así. ¿Te apetece ir a la playa? No. ¿Montaña? No. Es la conectiva más desagradable de todas. Cualquier cosa que digas, él te la niega. Siempre te va a llevar la contraria. La única forma de engañarlo es la siguiente. Oye, conectiva del negador, así que no vamos a la playa. Entonces él te responderá, no, no vamos a la playa. O sea que sí vamos a la playa. La doble negación se anula. Si P es 0, no P sería 1. Si no P es 0, P sería 1. Siempre el valor contrario. La lógica proposicional es bivalente. Esto quiere decir que solo tiene dos valores de verdad, el 0 y el 1, o la V de verdadero y la F de falso. Nosotros usaremos aquí el 0 y el 1. El siguiente conjuntor es la conjunción, la I. Sería muy fácil que a la I le quitáramos el rabito y se representara de este modo, ¿verdad? Pues así es como se representará la O, la disyunción. Ya se sabe que los filósofos somos un poquito trolls. La I es una conectiva con muchas inseguridades, no le gusta estar sola. Para que sea verdadera, las dos variables proposicionales que la acompañan tienen que ser verdaderas. Ejemplo:
A la fiesta va a venir Paco y Rosario. Si a la fiesta vienen Paco y Rosario, los dos, entonces la conjunción será verdadera. Pero si solo viene Paco, o solo viene Rosario, o no viene ninguno, entonces será falsa. Vamos a verlo representado con unos y ceros. En la primera fila vemos que han venido los dos, tanto Paco como Rosario. Así que es verdad la afirmación, el valor de 1 y 1 será 1. En la segunda fila ha venido Paco pero no ha venido Rosario. P es verdadero y Q es falso. Dado que no han venido los dos, el valor será 0. Lo mismo en la tercera fila, donde ha venido Rosario pero no Paco. En la última fila no ha venido ni uno ni otro, así que tampoco se cumple la afirmación de que a la fiesta vienen Paco y Rosario. Por tanto, será otro 0. Ahora vamos a ver la disyunción. A la fiesta va a venir o Paco o Rosario o ambos. Si viene uno u otro o ambos, será verdadero. Si no viene ninguno, será falso. El siguiente conjuntor es el condicional. Si pasa esto, entonces va a pasar esto otro. Si tomo el sol sin crema protectora, entonces me quemo. Si se da la primera condición, entonces se dará la segunda. En la primera fila he tomado el sol sin crema protectora y me he quemado. Es verdad, ponemos un 1. La segunda fila será la única falsa. He tomado el sol sin crema protectora, se ha dado la primera condición, pero no se ha dado la segunda, he fallado. Lo que he dicho es falso, ponemos un 0. Las siguientes dos filas son verdaderas y esto genera bastante confusión. ¿Por qué son verdaderas? Pues porque hemos dicho que si se da la primera condición, en este caso tomar el sol, se tiene que dar la segunda, quemarse. Pero es que no se ha dado la primera condición, así que no hemos dicho nada contradictorio o falso. Dado que no se ha dado lo primero, no se ha dicho ninguna falsedad. Otro ejemplo. Si Paco viene a la fiesta, yo me voy. Para que sea falso lo que digo, se tiene que dar la primera condición, que Paco venga a la fiesta. Si Paco no viene, es irrelevante que me vaya o no de la fiesta, no estoy incumpliendo la afirmación inicial. El último conector que veremos es el bicondicional. Se lee sí y solo sí. En esta ocasión nos encontramos con una implicación bidireccional. Si se da lo primero, entonces se da lo segundo, y si se da lo segundo, entonces se da lo primero. Si Paco viene a la fiesta, entonces Rosario también viene. Y si viene Rosario, entonces Paco también viene. Vamos, que si viene uno, tiene que venir el otro. Si viene el otro, el primero. Otro ejemplo. Para que se produzca un match en Tinder, una app que me acabo de imaginar, un chico le tiene que dar like a, por ejemplo, a una chica, y esa chica le tiene que haber dado like al chico. Si no hay una reciprocidad, si no hay una ligación en ambos sentidos, entonces no se produce el match. La implicación tiene que ser bidireccional. P implica Q y Q implica P. Si Paco viene a la fiesta, entonces Rosario también. Y si viene Rosario, Paco también. En la primera línea, Paco ha venido y Rosario también, así que es verdadero. En el segundo y el tercer caso, uno viene pero el otro no, así que hemos incumplido nuestra afirmación, el valor será falso. En el último caso no caemos en ninguna contradicción, así que es verdadero. Hemos dicho que si viene Paco viene Rosario y si viene Rosario viene Paco. Como no ha venido ninguno, no hemos fallado en nuestra afirmación inicial. En la resolución de las tablas de verdad nos vamos a encontrar varias letras o variables proposicionales y tendremos que hallar todas las combinaciones de unos y ceros posibles. Hacerlo sin una fórmula sería un tanto complejo. Os voy a enseñar cómo calcular todas las variables de forma muy simple. Imaginemos que tenemos que resolver P implica Q o P y R. Nos tenemos que fijar en las letras que tenemos. Las letras que se repiten no cuentan. Aquí tenemos una P, una Q y una R. Si os fijáis, la P está repetida, así que no la vamos a volver a poner. En total son 3 letras. Tenemos 3 variables proposicionales. La fórmula es 2 elevado a n, siendo n el número de letras. En este caso tenemos 3. 2 elevado a 3, o 2 al cubo, es 2 por 2 por 2. No cometáis el error de multiplicar 2 por 3. 2 por 2 por 2 es 8. Y una vez que obtenemos este número, ¿qué hacemos con él? Muy sencillo. Nos vamos a la fila de la derecha del todo
y escribimos unos y ceros alternos hasta llegar al número 8. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ya hemos escrito 8 unos y ceros alternos. En la siguiente fila volveremos a escribir unos y ceros alternos, pero repitiendo una vez cada número. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. En la última fila volvemos a poner unos y ceros doblando el número de repeticiones, es decir, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. De este modo hemos conseguido obtener todas las combinaciones posibles. Ahora que ya conocemos las variables proposicionales, los conectores y el modo de obtener todas las combinaciones de unos y ceros, vamos a ver en un ejemplo cómo resolver una tabla de verdad. Supongamos el siguiente ejercicio. P implica no Q y R. Sí, solo sí, Q o R. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el número de letras o variables proposicionales que tenemos, recordando que las letras repetidas no cuentan. En este caso tenemos una P, una Q y una R. Aplicamos la fórmula 2 elevado a n. En este caso nos quedaría 2 elevado a 3 elevado al cubo. 2 por 2 por 2, es decir, 8. Tendremos que escribir 8 números debajo de cada letra. Empezamos por la columna de la derecha de todo. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la siguiente columna repetimos una vez cada número. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. En la última doblamos el número de repeticiones. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ahora sustituimos los valores de cada variable proposicional debajo de su sitio. Debajo de la P ponemos 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Debajo de no Q pondremos los valores contrarios a los de Q. Recordáis que el negador invierte los valores, así que dado que Q es 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, cambiamos los unos por ceros y los ceros por unos. Nos quedaría 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. En R ponemos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Los paréntesis, al igual que en las matemáticas, nos indican qué partes tenemos que resolver primero. Recordáis que el condicional tan solo es falso cuando encontramos un 1 y un 0. Buscamos las combinaciones 1, 0 para poner 0 y el resto será 1. La conjunción solo es verdadera cuando encontramos 1 y 1. Buscamos las combinaciones 1 y 1 para poner 1 y en el resto de posiciones pondremos 0. El disyuntor solo es falso cuando encontramos la combinación 0, 0. Buscamos los 0, 0 y en el resto de los lugares ponemos 1. Finalmente, el bicondicional es verdadero cuando los números son iguales y es falso cuando los números son diferentes. Ya tenemos la tabla de verdad resuelta. Si el resultado es todo unos, nos encontramos ante una tautología. Si el resultado son todo ceros, nos encontramos ante una contradicción y si consta de unos y ceros, sería contingente. En el próximo vídeo veremos cómo la lógica nos puede ayudar a desenmascarar razonamientos que parecen válidos y que no lo son, las conocidas falacias o sofismas. Pregunta: ¿por qué la combinación 0-1 del condicional es verdadera? ¿Qué combinaciones de unos y ceros son verdaderas y cuáles falsas para el bicondicional? Mi profe, tienes el micrófono cerrado. Sí, vas a hablar. Listo. Bueno, espero les haya gustado mucho el video. Hay algunas cositas que destacar del video. Bueno, lo primero que hay que notar en el video es que fíjense que el autor habla de 1 cuando tenemos una proposición que es verdadera y 0 cuando la proposición es falsa. ¿Listo? Entonces, realmente, ¿qué podemos sacar del video? Pues muchísimas cosas, prácticamente todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero vamos a dividirlo en secciones. Es importante entender primero qué es una proposición y a partir de lo que es una proposición, vamos a ir mirando qué es todo esto de las tablas de verdad, qué es esto de qué significan unas proposiciones compuestas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Primero, no quiero que se me confundan con solo el hecho de que allá hablábamos de 1 y hablaban de ceros, y aquí nosotros simplemente vamos a hablar siempre de verdadero o falso. Bueno, entonces voy a continuar la presentación. Me confirman si están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Y mi profe, Ok, ¿de qué son muchas las gracias. preposiciones? Listo, entonces, ¿qué es una proposición? Entonces, básicamente una proposición es un enunciado al cual yo le puedo asignar un valor de verdad, ¿sí? Entonces, las proposiciones siempre vamos a tener alguna opción para evaluarlas, por decir así, ¿sí? Es decir, las proposiciones van a tener esa particularidad que yo a ellas les asigno un valor de verdad. Por ejemplo, tenemos el gato es negro, ¿sí? Entonces depende de lo que nosotros hablemos, de lo que significa que el gato sea negro, ¿verdad? Porque de pronto nuestro gato no es negro, ¿sí? Entonces tenemos un gato café, ¿sí? Entonces en ese caso, la proposición, si mi gato es café, entonces sería falsa. Pero bueno, ahora supongamos que el gato efectivamente que está en mi casa es un gato que sí es negro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa proposición va a ser verdadera. Entonces, al comienzo uno dice, bueno, pero entonces depende del contexto. Sí, va a depender del contexto donde nos encontremos, de qué estemos hablando, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es verificar o entender que una proposición siempre es aquella oración a la cual yo le puedo asignar un valor de verdad, ¿sí? ¿Dónde son chéveres esas proposiciones? Por ejemplo, en matemáticas, porque también las matemáticas están llenas de proposiciones. Por ejemplo, si no tenemos 2 más 2 es igual a 3. Entonces, bueno, 2 más 2 es igual a 3. ¿Eso será una proposición? La pregunta. Sí va a ser una proposición. ¿Por qué? Porque al hecho de que yo diga 2 más 2 igual a 3, estoy diciendo, estoy haciendo referencia a un enunciado al cual yo le puedo asignar el valor de verdadero o falso. ¿Qué es lo chévere? Que esa sí no va a depender del contexto, ¿no? Porque 2 más 2 no va a ser igual a 3, o al menos con las matemáticas convencionales y con la axiomática que tiene las matemáticas donde estamos trabajando. Entonces, según esa axiomática, pues 2 más 2 es igual a 4, ¿verdad? Entonces, como 2 más 2 no es 3, entonces a esa proposición nosotros la llamamos falsa. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las proposiciones? Nuevamente decimos, se definen de estas dos maneras. Entonces van a ser expresiones que contienen afirmaciones o negaciones o expresiones cuyo contenido se puede evaluar como verdadero o falso. Y eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Y es que a partir de estas proposiciones, que son como simples, ¿y qué llamamos una proposición simple? Pues básicamente un enunciado que es muy pequeñito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el gato es negro, ya, ¿sí? Pero si yo digo, el gato es negro y el perro es verde, ya ahí ya hay una compuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de dos proposiciones. Fíjense que cuando yo digo, el gato es negro y el perro es verde, estoy uniendo, estoy componiendo dos proposiciones que son simples. ¿Listo? Entonces la pregunta es, y bueno, y entonces, ¿cómo es la forma de componer esas proposiciones? ¿Cuál es la forma de componer esas proposiciones? Entonces aquí nos los traen aquí en la presentación y decimos, bueno, vamos a tener un primer conectivo, ¿sí? Entonces los vamos a llamar conectivos, aquellos símbolos que nos ayudan a conectar dos proposiciones, ¿verdad? Conectar, como unir dos proposiciones, los vamos a llamar conectivos y esos se conocen como conectivos lógicos. Entonces, el primer conectivo solamente le aplica a una proposición y es el ¿quién? La negación. Entonces, vamos a tener dos formitas de representar la negación, ¿sí? Entonces, una es esta viñeta, ¿sí? Es una viñeta y la otra es como este ángulo de 90 grados hacia abajo, ¿sí? Las dos van a significar que estamos hablando de la negación de la proposición, ¿sí? Se me olvidaba decir siempre las proposiciones, como para no hacerlas tan extensas y no copiarlas tan largas, largas, largas. En vez de copiar pues todo el texto, en vez de poner el gato es negro, vamos a identificarla por medio de una letra mayúscula o de pronto de la P, de la Q, de la R, ¿sí? Entonces decimos, P es igual al gato es negro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si anteponemos, o sea, ponemos al lado izquierdo, eso significa anteponer, ponemos al lado izquierdo este símbolo de negación? Entonces,
lo que está actuando en la proposición es que ya ahora no va a ser la proposición normalita, sino le vamos a aumentar al no. La vamos a complementar con el no. Entonces, si yo pongo P es el gato es negro y la antecedo de alguno de estos dos símbolos, entonces va a ser el gato no es negro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si aquí tuviésemos la proposición, las calles en México están sucias, esa sería P. Fíjense que le quité el no, ¿sí? O sea, P es las calles en México están sucias. ¿Listo? Ahora, la antecedo de la negación, ¿sí? De la viñeta o del angulito de 90 grados volteado, y lo que me va a quedar es que las calles en México no están sucias. ¿Ven? Entonces, ¿qué está actuando? ¿Cómo está actuando la negación? Pues me está volviendo negativo o no negativo, me está como negando la proposición que yo estoy teniendo. ¿Listo? Entonces, fíjense qué va a pasar con esa proposición. Si era verdadera, pues al negarla se va a volver falsa. Ahora, si era falsa, al negarla la voy a volver verdadera. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya ahí vamos pensando en, bueno, o sea que esto de componer proposiciones, el valor de verdad final, recuerden que nuestro ejemplo era el gato negro y el perro es verde, pues al final eso en ese total, ¿sí? Pues qué valor de verdad yo le asigno a esa conjunción, a esa unión de esas dos proposiciones, ¿sí? Entonces fíjense que ya nos la están diciendo acá. Si tenemos, por ejemplo, que las calles en México no están sucias, y eso es verdadero, o sea, las calles de México están limpias, entonces la negación, ¿qué va a ser? Pues falsa, ¿cierto? Entonces, lo que hace la negación en el valor de verdad de la proposición es, si algo es negación, si algo es verdadero, pues lo convierte inmediatamente en falso, y si algo es falso, lo convierte en verdadero. ¿Listo? Pero ya vamos a hablar de las tablas de verdad. En estas no voy a entrar mucho en la tabla de verdad porque las vamos a ver más adelante. Simplemente es conocerlos y ver cómo estamos conectando las proposiciones. Bueno, entonces hay una que se llama la conjunción. Y fíjense que la veíamos ahí en el video y nos explicaban que a veces se confunde esa Y, ¿no? La Y así del I. Entonces uno diría, pues la Y, el I es simplemente quitémosle el palito. Y no. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues la volteamos, hacemos como un girito de la I, entonces ya no va a ser así, sino la vamos a representar acá, ¿sí? ¿Qué nos sirve esa conjunción? ¿Para qué nos sirve? Para unir dos proposiciones por medio del conectivo lógico y. Entonces, mi mamá me dice, bueno, vas a tender la cama y a lavar la loza. Entonces, hijo de madre, yo tengo que hacer las dos, ¿no? O sea, fíjense cómo me está haciendo la conjunción de dos proposiciones, ¿sí? Entonces, otra podría ser, lavas el carro y llevas al niño al parque. Bueno, la esposa ya te dijo que lavaras el carro y llevaras el niño al parque, ¿sí? O tiendes la cama y ves televisión. Bueno, tengo esas dos opciones, ¿sí? Listo, también la podemos, entonces recuerden, aquí es importante estar muy pilosas y muy pilosos con la forma de escribirlo, ¿no? Entonces, conjunción uno pensaría que es así, pero no lo volteamos. ¿Listo? Daisy, cuéntame. Daisy Cubillos, puedes prender tu micrófono. Mi profe, Cuéntame. ya le damos paso a Lady, que no tiene. Un segundo, ya habilitamos su micrófono. Ya, Ok. Daisy, ya puedes habilitar el micrófono. Daisy, ya te habilité el micrófono, pero déjame ya revisar. ¿Sí? Ok. Permite el micrófono, ya. ¿Ya lo puede activar? ¿Todavía no te lo permite, Daisy? Si quieres, escríbenos tu pregunta en el chat. Vale. Sí, que nos la escriba
Y apenas tengamos micrófono, me avisas y volvemos a la Listo, pregunta y la trabajamos. ¿Listo? No hay ningún problema. listo. Bueno, listo. Dice Daisy, mi profe. Sí, Dice, profe, ante expresiones diarias, ¿cómo sé sí. si mi proposición es lógica? Es decir, afirmativa o falsa. Ok, digamos, hay expresiones que definitivamente no les vas a poder decir si son verdaderas o falsas, ¿verdad? Por ejemplo, un hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Digamos, si tú dices, hola, ¿cómo estás? No, ¿cierto? Otra expresión, caramba, no sé si es verdadero o falso, ¿cierto? En cambio, si tú dices, hoy está haciendo frío, depende del contexto, que era lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, fíjate que cuando tú dices, hola, ¿cómo estás? Efectivamente, no estás dándole un valor de verdad, no puedes darle un valor de verdad, ¿sí? Mientras que cuando dices, hoy está haciendo frío, y tú estás, por ejemplo, en Bogotá y aquí está haciendo mucho frío, entonces decimos, es verdadero, ¿sí? Pero siempre va a depender del contexto algo verdadero o falso. En cambio, independientemente del contexto en el que nos encontremos, fíjate que un hola, ¿cómo estás? Pues no nos puede decir mucho, ¿verdad? O sea, no nos dice, nos está saludando, ¿sí? Es un tema de expresión, pero no podemos decir el hola, ¿cómo estás? ¿Es verdadero o es falso? ¿Listo? Creo que hay otra Listo, pregunta. sí, mi profe. Sí, Daisy dime. también pregunta, Ok. pero si se menciona la proposición, ejemplo, tiende la cama, Mm. ¿cómo sé si es lógica? Es decir, ¿cómo Eh, puede tener una respuesta? Sí o ok, no, estoy en lo cierto. ok, Y listo. Entonces, contestemos eso. Entonces, depende del contexto, ¿no? Entonces, te dicen, tiende la cama y vas a la fiesta, ¿ves? Entonces, ok, si yo tiendo la cama, entonces voy a la fiesta, por ejemplo, ¿sí? Pero si tú dices, tendí la cama, es que lo que pasa es que hay veces usamos la expresión de una manera que uno como que no le ve el valor de verdad, sí o no, ¿ves? Entonces yo digo, tiende la cama, pues toca mirar, o sea, de pronto la puedes redactar un poquitico mejor. Daisy tiende la cama, ¿sí? Entonces, cuando tú dices Daisy tiende la cama, pues le estás agregando el sujeto, ¿no? Y al decir el sujeto, entonces dices, el doliente, es decir, que es Daisy, pues tiene que tendió o no tendió la cama, ¿ves? Pero si tú la ves como solita, como tiende la cama, pues tú dices, es que depende del contexto, me estoy imaginando a alguien que te está tendiendo la cama, ¿ves? Y a esas sí, pues vas a poderle asignar un valor de verdad, sea verdadero o sea falso. ¿Listo? perfecto, mi profe. Diana también tiene otra pregunta, levantó la manita, ya tiene permiso para habilitar su micrófono. Ok. Diana, adelante. Diana, cuéntame. No la estoy escuchando. ¿Tú la escuchas? Yo no. Diana, No, hola. mi profe, no ha habilitado su micrófono, ya tiene permiso para habilitarlo, pero no sé por qué no lo abre. Diana, si quieres puedes abrir tu micrófono. Listo, listo, perfecto. Dice que está bien, que perfecto, que ya entendí. Ok, listo. Me alegra mucho que me haya me haya hecho entender. Bueno, voy a continuar, ¿sí? Voy a continuar si me lo permiten. Perfecto, mi profe. Entonces, bueno, entonces vamos a ir ahora con la disyunción y cuando hablamos de disyunción nos referimos a la O. Fíjense que era algo que decía en el video el profe y es como que se maneja un lenguaje como un poquito diferente a lo cotidiano, ¿verdad? Porque hablamos conjunción, cuando hablamos de conjunción estamos hablando de I y cuando hablamos de disyunción estamos hablando de O. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con también las formas en que decimos esto en lógica, ¿sí? Esto es muy natural en lógica, llamar las cosas de pronto por un nombre que no es habitual en el lenguaje en el que nosotros nos encontramos. ¿Listo? Pero no nos vamos a asustar. O sea, siempre que hablamos de conjunción es la I, de la disyunción es la O. Repito, ¿para qué nos sirve? Para hacer proposiciones compuestas un poco más elaboradas que quizás la que teníamos, por ejemplo, con el gato es negro. ¿Ven? Porque el gato es negro ya es solita y no dice nada más. En cambio, a esa sí le puedo decir verdadero o falso. En cambio, si yo la complejizo un poquito y digo, el gato es negro y come atún.
Entonces ahí va, de pronto esto lo ligo un poquito con la pregunta que nos hacía Daisy, y es, fíjate que cuando la leemos de corrido, ¿cierto? ¿Qué decimos? El gato es negro y come atún. ¿Qué estamos omitiendo ahí? El gato, ¿verdad? En la segunda proposición, porque la primera proposición sería el gato es negro y la segunda proposición es el gato come atún. Pero como en el español ya sabemos el contexto de la oración, ¿cierto? Entonces sabemos, es que aquí nos estamos haciendo referencia al gato. Entonces no solamente estamos diciendo que el gato es negro, sino que además, ¿verdad? Hacemos una conjunción con que come atún. ¿Ven? Entonces cuando yo las voy a separar, es importante, de pronto, si para mí es más fácil identificar el valor de verdad de algunas, ¿sí? Y escribirla completica. Entonces, ya cuando la vaya a escribir de largo, pues ya omito el gato, porque pues es redundante, mientras que cuando ya las voy a separar, pues vuelvo y los escribo. ¿Listo? Bueno, entonces, recordemos, o, y, ¿no? Entonces, y, o, y, o, lo vamos a ir recordando así. Entonces, recuerden que cuando tengamos el i normalito, no es quitarle, no es quitar la partecita abajo a la i, sino es darle una vueltica a esa i. ¿Listo? Otra forma de conectar dos proposiciones es el entonces, o sea, la implicación. Implica, a veces también en español se usa mucho el entonces o el implica, ¿sí? Y fíjense que ella comienza siempre por un sí. Entonces vamos a leer esta. Si leo un libro cada semana, entonces seré una persona muy sabia. Bueno, ¿cuáles son las dos proposiciones que están ahí metidas? No sé, voy a ponerme a mi ejemplo. Andrés lee un libro cada semana. Esa sería P. ¿Cuál sería Q? Andrés es una persona muy sabia. ¿Ven? ¿Cómo quedaría entonces la proposición compuesta? Si Andrés lee un libro cada semana, entonces Andrés será una persona muy sabia. ¿Ven? Entonces ahí las estoy uniendo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces si omitimos el sujeto y hablamos en general de muchas cosas, pero en el día a día pues nosotros tenemos el contexto que es muy importante y a partir de ese contexto es que decimos, bueno, esta proposición es esta P, esta es Q, esta es R, ¿sí? Y hay que ser muy atentos a lo que el lenguaje nos quiere decir. ¿Listo? Bueno, por último, o la última forma de conectar proposiciones es la bicondicional. Fíjense que bi en matemáticas, estoy en del griego por allá del bi, hace referencia a dos, ¿sí? Entonces cuando tenemos un binomio, por ejemplo, dos términos, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un bicondicional, dos condicionales. El bi hace referencia a dos, y entonces tenemos bicondicional, haciendo referencia a que tenemos dos flechitas, y por eso, fíjense que tenemos acá las dos flechitas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, ¿sí? En el lenguaje natural, en nuestro castellano, en nuestro español, tenemos que sí, esas dos flechitas las podemos traducir de la manera sí y solo sí, ¿sí? Entonces, Andrés, vuelvo y me tomo como ejemplo, Andrés pasará el examen si y solo si Andrés estudia diariamente. ¿Ven? Entonces, si yo lo leo así como muy sin contexto, sin aplicárselo a una persona, de pronto muy fuera de contexto, lo que diría es, pasarás el examen si solamente si estudias diariamente. ¿Sí? Ojo, a veces le ponemos sí, solo sí o sí y solamente sí. ¿Listo? También es una forma equivalente para hablar del sí y solo sí. Bueno, recuerden que me pueden preguntar en el momento que lo deseen, alzamos la manito y con mucho gusto, si no estoy siendo claro, trataré de serlo a medida que pase. Bueno, entonces aquí resumimos un poquitico la simbología formal en matemáticas, ¿sí? Entonces fíjense que el i, ya lo cambiamos acá, nos gusta más ¿no? Entonces, si nos está poniendo mucho problema el i, ¿no? Con el tema de voltearlo, porque a veces es, pero ¿cómo era? ¿Sí así o nos confunde? Entonces, bueno, no nos confundamos y pongamos ¿sí? Este simbolito de acá. El o, pues creo que ya no hay confusión con este. Este es uno exclusivo, ¿sí? O sea, es un o sí igual, por decirlo así, pero realmente el que más se usa es el o, no este. Aquí tenemos el sí entonces.
el otro es el sí, solo sí, y el no, no es verdad que, ¿sí? Recuerden que esta es una proposición, este es un conectivo que solamente aplica a una proposición. Mientras que estas de acá, todas las anteriores, el y, el o, el sí, el entonces, el sí, solo sí, son conectivos que me conectan al menos dos proposiciones, ¿sí? Pero el no es verdad que solamente me le quita el valor de verdad a una sola. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo las denotamos? Ya lo habíamos visto antes. Entonces las denotamos con las letras P, Q, V o P, Q, R, S, ¿sí? ¿Por qué se denotan con esas letras o por qué denotamos esa forma de expresar las proposiciones por medio de letras? Porque lo que va a pasar es que pues hay expresiones muy largas, ¿sí? Digamos, es más fácil escribir P que el gato es negro, ¿ven? Y entonces la matemática en sí es un lenguaje también, es un lenguaje formal, ¿sí? Hablar de matemáticas es hablar de un lenguaje, ¿sí? Entonces es como uno aprender inglés, como uno aprender japonés, ruso, francés, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a entrarse en el mundo de las matemáticas, lo importante es entender que es un lenguaje y como lenguaje va a tener su propia simbología. ¿Listo? Entonces, es la forma de expresar ciertas cosas, ciertos fenómenos, ciertas modelaciones. Fíjense que en este caso, en este contexto, estamos modelando las proposiciones, las formas de decir las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la matemática, como es un lenguaje, pues va a tener sus símbolos, ¿sí? Y hay que entender y tener claros esos símbolos. ¿Listo? Entonces, repito, estos son los conectivos, los de la columna derecha de acá, van a ser los simbolitos, que realmente este símbolo I, aunque se ponga así, siempre se va a utilizar el que causa confusión. Lastimosamente es así, es como ya algo que se maneja, entonces, bueno, y espero que no se me vayan a confundir con ese simbolito. Y esos son los símbolos y la forma de expresar proposiciones, pues vamos a darlas como la forma P, Q, R, S. Lo importante es que sean letras. Profe, ¿cuántas letras puedo utilizar? Uf, todas las que tú quieras, ¿sí? A veces depende de la forma o de la estructura compleja que tengamos, ¿sí? Pero podemos utilizar todas las letras, entonces ahí pasamos a otras o ponemos un P1, P2, P3, P4 y ahí ya se nos queda más fácil enumerarlas. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver acá. Dice, si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, ¿listo? Entonces Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Y solo si 3 colombianos no han ganado el premio Nobel o Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Uy, bien complejo, ¿no? O sea, muchas cosas. Pero ¿qué es lo más importante? Entonces, lo primero que tenemos que identificar son los cuantificadores. Porque recuerden que cada vez que hay un cuantificador, detrás del cuantificador viene una proposición, ¿cierto? Entonces, vamos a leer la primera lineecita. Entonces dice, si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, entonces Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Fíjense que ahí tenemos dos proposiciones. ¿Y dónde las encontramos? Ah, pues lo que nos conecta aquí con el entonces, ¿sí? Lo anterior al entonces va a ser P, lo que sigue después del entonces, pues llamémoslo Q, ¿listo? Entonces, a ver, ¿qué es eso? Vamos a seguir viendo. Bueno, entonces vamos identificando. La primera proposición es, si 3 colombianos han ganado el premio Nobel. Eso es una proposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo a esa proposición, a esa frase, ¿sí? Le puedo asignar un valor de verdad, ¿sí? Que en este caso será cierto, será falso, no sé. Bueno, sí, ahí miramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que mirar? Si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, entonces hay que buscar a ver cuántos premios Nobel tiene Colombia, ¿cierto? Listo. Segundo, Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Ah, es otra.
es otra, ¿cierto? Cuéntame, Evelyn. Mi profe, en el chat nos preguntan ¿Sí? que si el lenguaje formal ¿Mm? es el mismo que la lógica formal. Sí, el lenguaje formal, lo que pasa es que depende del contexto, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de la lógica formal, ¿sí? Porque a veces cuando hablamos de lenguaje formal va a depender del contexto en el que nos encontremos. Por ejemplo, si nosotros estamos escribiendo un artículo científico, ¿sí? Hablamos que ese artículo tiene que ir en un español formal, entonces no podemos usar ciertas expresiones, pero este no es el caso. Aquí estamos hablando de la lógica formal. ¿Listo? La lógica proposicional. ¿Sí? O digamos, si estamos teniendo en cuenta a las personas que hablan en periodismo, ¿no? O sea, yo voy a publicar un artículo de carácter, no sé, de carácter periodístico en una revista o algo así. Entonces, pues ahí hay un lenguaje que hay que utilizar. Tú no puedes referirte, usar expresiones al escribir de otra forma. Pero fíjate que eso también es un lenguaje formal, pero es como una estructura de ciertas reglas que tú tienes que seguir. Las reglas APA también, ¿no? Entonces, las reglas APA te dicen cómo tienes que escribir una referencia, cómo tienes que poner un marco teórico, cómo tienes que poner tu portada en un trabajo. Eso también es un lenguaje formal. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Es un lenguaje formal matemático, por eso es un lenguaje lógico formal. ¿Listo? No sé si respondí con eso la pregunta. Perfecto, mi profe, muy claro. Puede seguir. Ok, Muchas gracias. listo. Ok, entonces decimos, bueno, entonces ya sabemos que P la tenemos ya identificada, es 3 colombianos han ganado el premio Nobel, ¿cierto? Entonces, Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel de Paz. La siguiente es Gabriel García Márquez ganó un premio Nobel de Paz. Vamos a identificar dónde está el otro cuantificador, el otro conector, y es este, ¿no? Sí, solo sí. Miren, lo tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo anterior voy a hacer un sí solo así con otras cosas. A ver, ¿con cuáles más? Dices, 3 colombianos no han ganado el premio Nobel. Fue más chica. Fíjense que esta de acá es la negación de la primera, porque la primera era si 3 colombianos han ganado el premio Nobel, ¿verdad? Mientras que esta es si 3 colombianos no han ganado el premio Nobel. Fíjense que esta señora con esta señora es la negación, son igualitas, pero lo único que estoy haciendo es negando la que al comienzo estaba citando, ¿verdad? Entonces, si yo llamo P, pues esta será ¿quién? No P, ¿verdad? O Gabriel García Márquez ganó un Nobel. Yo creo que aquí está, sí, no mentiras. O Gabriel García Márquez ganó un Nobel de Paz. Vuelve otra vez a repetirse la de Gabriel García Márquez, que la habíamos llamado Q. ¿Listo? Ya que las identificamos, entonces decimos, bueno, entonces P es esta de aquí, Q es esta de acá. Entonces vamos a escribirla en una forma mucho más fácil y de manera lógica. O sea, ¿cuál sería esta expresión o este párrafo? Vamos a pasarlo en forma lógica. Entonces, P es esto, Q es esto. Entonces, ¿cómo sería? P, entonces Q, sí, solo sí, no P y Q. ¿Listo? Repito, ¿cuál es el ejercicio? Entonces, cuando queremos pasar de un párrafo a nuestro lenguaje formal, lo que tenemos que hacer básicamente siempre es identificar cuáles son las proposiciones lógicas básicas, las que componen, ¿sí? ¿Y cómo las identifico? Por medio de los cuantificadores, de los conectores, perdón. Entonces, buscamos los conectivos lógicos o los conectores dentro del párrafo y detrás de ellos siempre van a haber las proposiciones que nos van a componer esa grande que está ahí. ¿Listo? La pregunta es, bueno, y ahora, ¿cómo le asigno yo el valor de verdad a todo ese chorrero que leyó ahí el profe Andrés? ¿Cierto? Y ahí es donde entran las tablas de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo necesito, para darle el valor de verdad a la final de esta, ¿sí? A la final de esta, que la estoy moviendo acá,
¿cierto? Esta de acá, pues necesito primero conocer cuáles son todos los posibles valores o escenarios que pueden tener P y Q en este caso, ¿sí? Entonces necesito ver cómo formulo, ¿sí? O cómo llego a la conclusión de toda esta proposición grandísima, ¿sí? ¿Qué valor tiene? Si será verdadero o falso o qué, ¿sí? Pero ¿de qué va a depender? Pues va a depender de los valores de verdad que tomen las pequeñitas, las proposiciones simples. ¿Listo? Voy a poner aquí la luz. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo construir tablas de verdad? Entonces, para realizar las tablas de verdad, que básicamente una tabla de verdad lo que nos va a decir es qué valor de verdad al final van a tener estas señoras compuestas. Para eso hacemos una tabla de verdad, ¿sí? Porque ya la de una la conocemos. ¿Cuántos valores puedo tener de una simple? Pues 2, verdadero y falso, ¿sí? No tengo más. ¿Sí? Pero ya cuando yo empiezo a componer otras, pues vamos a tener que mirar, pues que depende. Si esta es verdadera, si esta es verdadera, si esta es verdadera, esta es falsa, si esta es falsa, esta es falsa, si esta es falsa y esta es verdadera. ¿Ven? Todas las combinaciones posibles, porque recuerden que también el valor de verdad compuesto de algo o el valor de verdad de una proposición depende del contexto en el que nosotros nos encontremos. ¿Sí? Fíjense que el gato es negro, puede ser verdadero en unos contextos, pero puede ser falso en otros. ¿Sí? Y entonces al final, si yo hago la composición con el gato es negro, pues tengo que llegar con otras, ¿sí? Pues tengo que analizar todos los contextos posibles y de acuerdo a todos esos contextos posibles, pues yo poder tener una forma de decir si eso que me están dando como una proposición compuesta, larga, llena de conectivos, ¿sí? Al final, ¿qué valor va a tener? ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a construir esas tablas de verdad? Entonces, lo primero, pues vamos a ver, para realizar las tablas de verdad, pues se deben de seguir unos pasos. ¿Listo? Entonces, primer paso. Vamos a escribir la fórmula de la siguiente manera. Entonces, fíjense que tenemos R implica S, ¿sí? O, miren aquí, ¿no? O S implica T. A la izquierda siempre vamos a poner las variables, las letras de las fórmulas, que en este caso son 3. Vamos a ver que las involucradas van a ser las proposiciones R, S y T. ¿Quién es R, S y T? Ah, no sé, no sé. Pues pueden ser muchísimas, ¿no? Entonces R puede ser el gato es negro, S puede ser el perro es morado, T puede ser hoy es martes, ¿sí? No sé, pueden ser muchísimas. Entonces, para no hablar de cada uno de los casos particulares, lo que hacemos es hablarlo de manera general. Entonces decimos, bueno, las 3 proposiciones son R, S y T. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Fíjense que lo primero que se necesita es identificar cuáles son las proposiciones simples que están componiendo la composición compuesta, ¿sí? Que en el ejemplo anterior, ¿cuáles eran? Pues las simples eran, ¿quién? P y Q. De ellas, fíjense que con P y Q es que yo formo todo este párrafo que tengo acá, ¿cierto? Con esas dos. Mientras que acá, pues vamos a tener tres. Ya vamos a tener 3. En algún contexto, no, aquí hay que salirnos un poquito a veces de los contextos, porque estamos acostumbrados o acostumbradas a que siempre nos damos ejemplos, ¿no? Entonces, R tiene que ser esto, S tiene que ser esto, T tiene que ser esto, ¿no? Y no necesariamente, pues uno dice R es cualquier proposición. Ya sabemos qué es una proposición, pues a ver, pongamos ahí lo que sea, ¿cierto? S es una proposición, pongamos lo que sea. Y eso nos ayuda también, cuando pensamos de esa manera, a crear una forma que se llama una forma de abstracción de pensamiento. Vamos a abstraer, ¿sí? ¿Y qué es abstraer? Ver las cosas, no de la forma particular, sino de una forma general, muy general. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Como las proposiciones simples que están componiendo la fórmula que tenemos acá son 3, entonces pues yo necesito los valores de verdad de R, de S y de T, ¿sí? Porque son las que están actuando para nosotros poder componer esa grandota que es R implica S o S implica T. Bueno, entonces, toca ir separando pasito por paso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. La fórmula era R implica S o S implica T.
Entonces vamos a desarmarlas, vamos a desarmarlas. Entonces la primera parte, pues vamos a escribir cuáles son las simples. Entonces, las que compongo, entonces R, en este caso, R, S y T. ¿Listo? Entonces identificamos cuáles son las simples, las ponemos. ¿Listo? Siguiente, vamos a ir escribiendo esa fórmula grande de a pedacitos. Entonces, ¿cuál es el primer pedacito? Ah, R implica S. El siguiente pedacito, ¿cuál es? S implica T. Y R implica S, con S implica T, las estoy conectando por medio de ¿quién? De O. ¿Ven? Vamos a mirar el ejemplo anterior. Entonces, el ejemplo anterior, el de Gabriel García Márquez, vamos a ver cuáles son las que estarían involucradas. Entonces sería P, Q, ¿cierto? ¿Y cuál es la primera que tenemos acá? Ah, P implica Q. Esa es la primera. ¿Y el otro pedacito cuál es? Ah, no P, O, Q. Esa es la otra. Entonces tengo que escribir P implica Q y no P, O, Q en la otra. ¿Y cuál sería la otra? Ah, pues esas dos las estoy pegando por medio de ¿quién? De un sí, solamente sí. ¿Listo? Entonces, primero, es importante ir desglosando qué es lo que necesito, qué es lo que está componiendo esa grandota que está ahí e ir mirando pasito a pasito y poniéndolos en la tabla. ¿Listo? Voy a adelantar. Entonces, teníamos acá, entonces volvemos otra vez, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ya las tenemos todas en la tabla. Ahora, ¿cómo ponemos los valores de verdad? ¿Qué es eso de poner los valores de verdad? Recuerden que R, S y T van a tener su valor de verdad dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, R puede ser verdadero o falso. S puede ser verdadero o falso. Y T puede ser verdadero o falso. Y yo tengo que pensar en todos los escenarios posibles donde se relacionen R, S y T. Por ejemplo, R es verdadera, S verdadera, T verdadera. A veces puede ser un escenario. ¿Cuál otro? Ah, bueno, R falsa, S verdadera y T verdadera. Otro escenario. Otro escenario puede ser que todas sean falsas. Falsa, falsa, falsa. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cómo escribo entonces eso? ¿Sí? ¿Cuántas son las formas en las que se pueden relacionar mis proposiciones simples? Entonces, viene una formulita y la formulita dice, mire, el número de veces o el número de formas en las que se pueden relacionar R, S y T, que son tres proposiciones, viene dado por esta formulita de acá, 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones de mi fórmula, ¿sí? Entonces, o sea, si yo tengo dos proposiciones simples, como en el caso de Gabriel García Márquez, ¿cierto? ¿Cuántos valores de verdad, cuántas formas se tendrán que haber para que se unan todas con todas? Ah, pues es 2 elevado a la 2, ¿cierto? 2 elevado a la 2 es 2 por 2, o sea, 4. 4 maneras hay de relacionar esa forma de allá, el ejemplo que veíamos de Gabriel García Márquez. Aquí no, aquí ya tenemos 3. Entonces, ¿cuántas formas van a haber de relacionar R, S y T? Ah, pues 2 elevado a la 3. ¿Listo? O sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Eso se llama en matemática la regla multiplicativa. Para R tengo 2 opciones, para S tengo otras 2 opciones y para T tengo 2 opciones. Entonces, ¿cuál es el resultado final de la mezcla entre todos? Pues será 2 por 2 por 2, regla multiplicativa. Por eso nos da un 2 elevado a la n, donde n, vuelvo y repito, es el número de proposiciones. Como el caso acá, tenemos que R, S y T son 3, por eso ponemos aquí el 3 y 2 elevado a la 3 nos da 8. ¿Listo? ¿Cómo las ponemos? ¿No? Creo que aquí ya está. Entonces, ¿cómo las ponemos? Ah, pues es muy fácil. Como son 8, pongo 4 verdaderas, 4 falsas. Siguiente, vamos de 2 en 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y la siguiente, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Ven? Digamos que tuviera 16, 8, porque nos daría 4 proposiciones. Entonces nos daría 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces serían 8 verdaderas, 8 falsas. Siguiente, 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Siguiente, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas.
Y siguiente, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Así aseguramos todas las opciones posibles entre las proposiciones. Recuerden que lo que queremos buscar son las relaciones que existen entre R, S y T, ¿sí? O sea, si una es verdadera, ¿qué pasa si la otra es falsa y si la otra es falsa? O sea, todas estas opciones que hay, mientras que R solo tiene dos valores, S tiene dos valores y T tiene dos valores. ¿Listo? Bueno. Entonces ya está en la tabla de verdad, ¿sí? Ya está, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos aquí, ya vamos a mirar cómo son esas tablas de verdad, cómo vamos a ir poniendo los valores de verdad y necesitamos como una forma de que nos digan cómo tenemos. Bueno, ya sabemos qué poner en estas tres primeras columnas, en R, S y T. Pues la pregunta es, bueno, ¿y cómo llenamos las siguientes tres? ¿No? O sea, ¿cómo sé qué pongo acá? Cómo sé que pongo en S implica T y cómo sé que pongo en la azul. ¿Listo? Entonces vamos a mirar y bueno, y aquí viene un resultado, alguna forma también de decir las cosas, y es que si efectivamente todo es verdadero, lo vamos a llamar una tautología, al final, ¿sí? Independientemente de los valores que tome las distintas proposiciones, entonces me da verdadero, entonces se llama tautología. Si me dan todas falsas, se llama una falacia, mientras que si tengo una verdadera, al menos mixtas, como al menos tengo todas verdaderas y una falsa, ya pues eso es una contingencia, ¿sí? O sea, son valores dispersos entre verdadero y falso, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar cómo son las tablas de verdad de esto, ¿listo? Entonces tenemos conjunción, disyunción, la conjunción, la disyunción, la implicación y la doble implicación. Entonces tenemos, la pregunta es, bueno, ¿y cómo entonces, cuál es el valor de verdad de cada una de las que nosotros teníamos antes? ¿Sí? Porque ya sabemos que a P y a Q siempre le vamos a poder dar los dos valorcitos, verdadero y falso. Fíjense lo que hablábamos ahorita. Entonces, verdadero, me voy a quedar solo con la de, bueno, vamos a ir abriendo una por una, ¿listo? Entonces, vamos a empezar con la conjunción que es la I, ¿sí? Esta es la I. Entonces yo digo P y Q. Entonces vamos a ver qué valores posibles puede tener P y Q. ¿Cómo yo me acuerdo de la tabla de verdad de P y Q? Pues fácil, como cuando mi mamá me decía, bueno, Andrés, si usted lava la loza y tiende la cama, entonces va a la fiesta. Juega chica. Entonces, a ver, yo en este contexto, en la primera línea, lavé la loza y tendí la cama. Fui a la fiesta, ¿cierto? Tendí en el segundo renglón. Entonces, lavé la loza, pero no tendí la cama. Pues no voy porque mi mamá me dijo que era un I, ¿sí? Mientras que acá, no tendí la cama, pero lavé la loza. No fui a la fiesta, ¿cierto? Tampoco. Ahora acá, si no lavé la loza ni tendí la cama, pues menos, ¿cierto? Entonces recuerden que el I solamente me vuelve verdadera las dos proposiciones si las dos son verdaderas. En el contexto del gato, vamos a pensar en que en ese contexto mi gato efectivamente sí es negro y tengo la siguiente proposición. El gato es negro y el perro es blanco. Entonces yo digo, mi gato es negro y mi perro es blanco. O sea, las dos en mi contexto son verdaderas. Entonces, ¿qué valor de verdad tendría esa compuesta? Verdadero. ¿Listo? Bueno, seguimos con la siguiente, que es la disyunción o la O, ¿sí? Entonces, ahora imagínense a mi mamá diciéndome, bueno, entonces Andrés, si lavas la loza o tiendes la cama, vas a la fiesta. Vamos a mirar. Si yo lavé la loza y además tendí la cama, pues voy sobrado a la fiesta, porque hice dos cosas y ella me dijo que al menos hiciera una, ¿sí? Es la diferencia. Acá, si yo lavé la loza, pero no tendí la cama, pues mire, voy, porque es que ya me dijo que era una de las dos. Ahora, si no lavé la loza, pero sí tendí la cama, entonces voy a la fiesta, ¿sí? Porque yo también me dijo que era uno. Y la única forma en que no vaya es que efectivamente pues sea muy perezoso y ni lave la loza ni tienda la cama, ¿cierto? Entonces, en este contexto, sabemos que la O, ¿sí? La O solamente vuelve falsa las dos proposiciones en el contexto en que las dos sean falsas. ¿Listo? Si tengo las dos falsas, entonces el resultado será falso. Bueno,
Implicación. Entonces, esta ya no es tan sencillita, ¿sí? Como tan intuitiva, pero es básicamente lo siguiente. Verdadero implica verdadero, es verdadero, ¿cierto? Si yo parto de algo que es verdadero y llego a algo falso, voy a llegar a algo falso, ¿sí? Porque pues mi tesis es falsa, ¿sí? Mientras que si empiezo en algo falso, pues da verdadero. Esto es raro, ¿sí? Y si es algo falso y llego a algo falso, pues me da verdadero. ¿Por qué eso es verdadero? Porque yo estoy planteando algo, partiendo de algo que es falso. Entonces no puedo, no importa lo que llegue, yo ya salí de algo falso. Entonces a lo que llegue va a ser verdadero independientemente de lo que se tenga al otro lado de la implicación. ¿Listo? En este contexto, tenemos que la única forma de que la implicación sea falsa es que tenga la P falsa y la Q, perdón, la P verdadera y la Q falsa. ¿Listo? Si ahora hacemos el doble condicional, pues unimos un poquitico de esta implicación y lo que nos queda es lo siguiente. Entonces tenemos verdadero implica verdadero es verdadero, verdadero implica falso es falso y falso implica verdadero es falso. ¿Por qué? Bueno, y falso, falso implica verdadero. ¿Por qué? Porque como aquí partimos del hecho de algo verdadero y llegamos a algo falso, pues eso era en el entonces un falso. Miren que al devolverme es lo mismo. O sea, yo tengo algo verdadero y incluyo algo falso, pues me da falso. Y recuerden que aquí estoy partiendo, porque como el bicondicional es saliendo de un lado y llegando al otro, y saliendo de este lado y llegando al otro, y en ambos lados estoy partiendo de falso, pues voy a llegar a algo verdadero. ¿Listo? Entonces, conclusión. Las dos verdaderas es verdadero, las dos falsas es verdadero, la verdadera y la falsa es falsa y la falsa y verdadera es falsa. ¿Listo? Es muy importante tener siempre estas tablitas a la mano, sobre todo cuando vamos a resolver, por ejemplo, tratar de encontrar el valor de verdad de una compuesta. ¿Sí? Entonces es importante tenerlas, copiarlas, tenerlas ahí a la mano y en el momento, de pronto si no nos acordamos la historia de la mamá del profe Andrés que le decía que si lavaba la loza y tendía la cama, pues bueno, por lo menos no me acuerdo de la historia, pero tengo mis tablitas anotadas. ¿Listo? Entonces es muy importante siempre tener sus tablitas porque esas son como la base, ¿sí? Como que a partir de ellas es que yo voy a construir el valor de verdad de las demás. ¿Listo? Bueno, eh, vamos a seguir acá. Vamos a hacer un quiz, un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, la idea, ¿cuál es? Vamos a poner una proposición en el computador, en la pantalla. La idea es darles unos minuticos y que ustedes puedan desarrollar de alguna manera esta proposición, ¿sí? Y puedan llegar a encontrar el valor de verdad de cada una de ellas. Evelyn, alzó la mano. ¿Tú le podrías, por Hola, mi favor? profe. No, es que Mm, como ya sé que vamos larguito, para ok, que ellos prendan sus camaritas y también podamos verlos mientras desarrollan el quiz. ¿Listo? Ya claro, pueden claro que prender sus sí, cámaras para que por claro que favor también sí. podamos verlos y Ok, saber quiénes nos acompañan en la tarde de hoy. ok, listo. Claro que ¿No? sí, listo. Por favor, Bueno, apreciados estudiantes. entonces sí, por favor. Es hasta las 6, ¿verdad? Señor, Ok, listo. Entonces vamos a ir dando 10 minuticos por cada ejercicio y yo voy retroalimentándolo. ¿Les parece? perfecto. No importa que no alcancemos todos, lo más importante es, bueno, que intentemos aunque sea uno. ¿Listo? ¿Ya están todas las Y camaritas prendidas? listo, mi profe. No, tenemos solamente una estudiante que en este momento ha aprendido cámara, otros están en espera, entonces queríamos conocerlos, verlos. Y Dani Ok, ya también tiene la camarita prendida. Entonces sí, para que podamos ir también que ustedes nos conozcan, se despejen un ratico, que sepan quiénes somos, apreciados estudiantes. Es importante ok. tener este proceso de fraternalidad. Entonces, bueno, sigue mi profe. Te Bueno, escuchamos. entonces vamos a comenzar con el quiz. Entonces la dinámica es la siguiente. Vamos a traer un papelito, una hojita, un lápiz y vamos a resolver lo que nos están dando acá, ¿sí? Y al final lo socializamos. Entonces, mire, esta es la respuesta. ¿Listo? A mí me dio, a mí no me dio. Y vamos a dar por ejercicio 10 minuticos. ¿Listo?
Igual, si necesitan algún tipo de ayuda o demás, no duden en consultarme, que con muchísimo gusto estoy presto a colaborarles. Bueno, entonces vamos con el ejercicio primero. Y dice, bueno, P, O, R, O, P y Q. A ver, ¿cuál sería entonces la, la, el valor de verdad de esta proposición? Vamos a dar los 10 minutos. Yo estoy acá. Voy a apagar mi micrófono para no desconcentrarlos. Bueno, apreciados estudiantes, nos gustaría escucharlos, cómo van con esos ejercicios, un momentico, ¿sí? Que se sientan como a menos en el desarrollo de la misma, que le puedan decir al profe que de pronto que no entienden, cómo van, cómo se ha sentido, qué tal les ha parecido. 2 o 3 estudiantes que quieran de pronto participar, sería chévere. Daisy Janet Cubillos, ¿tienes permisos para abrir tu micrófono? Cuéntanos. Tengo una inquietud, profe. Cuando voy a construir mi tabla y asignarle los valores de verdadero o falso a cada una de mis variables, yo voy a empezar desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, en la primera coloco verdadero, falso, verdadero, falso. En la segunda veo que se duplica. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, y así sucesivamente. Para construir la tercera, duplico a la segunda, es decir, No. 4 veces verdadero, 4 Ok, veces. ok. Primero, hay que identificar cuántas proposiciones simples tiene la compuesta. Entonces, fíjate que tenemos Sí, tres: 3. P, Q y R. Bien. ¿Listo? Tenemos tres proposiciones, tres. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto dijimos que eran los valores de verdad cuando teníamos tres proposiciones? 8. Era 8, muy bien. Entonces tenemos para P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿cierto? De a dos. Y la otra, para R, sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso.
porque ahí sí no se te repiten, ¿sí? No las tienes que duplicar, porque tú estás viendo a P como si fuera dos partes de la columna, y no. ¿Listo? No sé si con eso me hice entender. Yo tengo que ordenar las variables, o sea, según el alfabeto, porque yo No, había, no porque yo necesariamente, no, no pasaría no, no, nada porque yo no, construí no, la no, tabla PRQ. no importa, no, no pasa nada. No pasa Ok, nada. Al final listo, del día profe. te tiene la misma, porque tú relacionas P con R, ¿verdad? Y la P con Q. Relaciones P con R y la otra es como P y Q. Entonces, no, pues independientemente donde las pongas, al final del día, pues vas a hacer es P con R y P con Q. No, no las vas, o sea, no importa el orden realmente. ¿Listo? Gracias, profe. Ok, vale, con muchísimo gusto. Bueno, ¿algún otro estudiante que de pronto tenga la duda? Bueno, mi profe, estamos a la espera entonces. Yo creo que esperemos unos 3 minuticos y ya. ¿Sí? Listo, mi profe, quedo pendiente. Bueno, claro que sí. Bueno, entonces como veo que es complejo, tenemos 35 personas en sala, ¿no? Y veo que es un poquito complejo que de pronto todos puedan mostrarme qué hicieron, ¿sí? Voy a pasarme a la tablet y voy a yo a resolver el ejercicio, ¿listo? La idea es que comparen lo que voy a hacer con lo que ustedes hicieron, ¿listo? Y a partir de eso, pues podamos decir, ay, entonces ahí siguen las preguntas, profe, yo lo hice de esta forma, no sé si estuvo bien, de pronto utilicé otro tipo de cosas, bueno, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, voy a pasarme a la tablet un segundito y ya vuelvo. Bueno, regálenme un segundo y voy a pasarme a la tablet. ¿Me confirman si me están viendo? Sí, ¿Me mi escuchan? profe. Perfecto. Señor, Entonces, te vemos y te bueno, escuchamos. bueno, voy a compartir pantalla. ¿Listo? Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, señor, mi profe. Sí, 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 vemos. Sí, señor. Listo. Estamos Súper. viendo tu Entonces, pantalla. bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Bueno, entonces tenemos la siguiente proposición. Vamos a tener la proposición. Voy a apagar mi cámara. Me disculpan para que no se me vea la cara así. Ah, ya la tengo apagada, ¿cierto? Sí, listo. Que no me vea la cara así toda y ocupe toda la pantalla. Entonces aquí sería
vamos, dice que desarrolle el siguiente ejercicio. Entonces tenemos P, O, R, ¿sí? O, P, I, Q. Listo. Entonces, ¿cuáles son los dos conectivos que estamos usando? Entonces, los dos conectivos que estamos usando, pues en este caso serían, ¿quién? El O. Entonces, vamos a hacerlo por aquí en otro color. Los conectivos usados. Conectivos. Y sus tablas, rápidamente, pues va a ser el O. Entonces, vamos a ponerle acá P, O, Q, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era el de P o Q? Entonces, vamos a ponerlo aquí rápidamente el de P o Q. Entonces, teníamos, vamos a poner otro colorcito. Tenemos acá rojo, entonces sería verdadero, verdadero, falso, falso, ¿sí? Este sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y en color verde pongamos ya el resultado. Entonces, el resultado de el O, pues es verdadero, verdadero, verdadero y falso. Esta es el resultado del O. ¿Listo? Que lo vamos a necesitar acá. Bueno, este es del O. Y aquí al ladito de manera paralela, pues vamos a usar el del I. Entonces el otro que necesitamos es el I. Entonces tenemos P, I, Q, ¿sí? Entonces para P y Q lo mismo, tenemos 4 valores. Perdón, aquí tenemos 4 valores. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Estamos recordando las tablas, ¿cierto? Y el I, entonces el I lo vamos a hacer aquí en verde. Entonces decíamos que el I, verdadero y verdadero, era verdadero, ¿cierto? Verdadero y verdadero es falso. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Uy, aquí me equivoqué en la asignación de estos, perdón. Perdón. Este señor es, que se me hicieron los colorcitos. Acá, ya. Este es verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? Perdón. Y aquí entonces tenemos este verdadero, verdadero me da verdadero y de resto pues todos son falsos. Entonces, esta es la tabla de verdad del I. Con estas dos tablas son las que tenemos que trabajar. Bueno, entonces, lo primero que decíamos era, vamos a identificar el número de proposiciones que tenemos. En este caso, ¿cuáles son nuestras proposiciones? Nuestras proposiciones son P, Q y R. Es decir, que el número de ellas hace referencia ¿a qué número? A 3. ¿Listo? ¿Cuántos valores de verdad necesito entonces? Habíamos dicho que era 2 elevado al número de proposiciones, que en este caso es 3, es decir, que esto es 2 por 2 por 2, y en este caso 2 por 2 da 4, por 2 da 8. Listo. Entonces vamos a ir poniendo nuestra tabla de verdad, ahora sí. Entonces, ¿qué tiene que ir nuestra tabla de verdad? Primero vamos a poner las proposiciones simples. Entonces, P, Q y R, ¿sí? ¿Cuántos valores de verdad tengo que tener? 8. ¿Cómo los distribuimos? Entonces vamos a ponerlos en azulito. ¿Cómo distribuimos esos valores de verdad? Ah, pues será verdadero, 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 verdadero. Van 4, nos faltan otros 4. Falso, 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 falso. ¿Listo? Ahora con Q, vamos a ponerlas de A2, porque ya los primeros los pusimos de A4. Entonces será verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Listo? Y ahora R, vamos una y una, ¿cierto? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí? Fíjense que ahí tenemos todas las posibles opciones y combinaciones que pueden existir entre los valores de verdad de P, Q y R. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente? Entonces la siguiente va a ser P. Ah, pero entonces dijimos que esa la íbamos a hacer en negrito. Entonces hagámosla en negro. Esta va a ser P, O, R es una. Y la otra es ¿quién? P, I, Q. ¿Sí? Y al final, pues vamos a unir estas dos señoras por medio de la O. Y es la que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con esta de acá, con esta columnita de acá. Espérenme un segundo que aquí hay una forma de escribir esto un poquito más bonito. Ponemos esta linecita, la ponemos acá, ponemos acá, así,
¿Sí? Se ve más bonito. Tenemos esta columnita acá, ¿sí? Esta columna acá y esta columna acá. ¿Listo? Para ver que nos quede todo muy bien. Entonces vamos a empezar con P o R. ¿De quién dependen los valores de P o R? Pues voy a fijarme en esta columna y en esta columna de acá. Por eso les decía que no importaba el orden, ¿sí? Si yo pongo PQR o pongo RPQ, pues no hay problema porque al final del día voy a solamente evaluar a P o R. Entonces, verdadero o verdadero, verdadero o verdadero, me da verdadero, digamos con verde, ¿sí? Verdadero o falso, a verdadero o falso, me da falso. Verdadero o verdadero, me da verdadero. Verdadero o falso, me da falso. ¿Sí? La tenemos aquí, ¿no? Verdadero. Esta nos da, perdón. Ay, perdón, que mi hijo me distrajo. Voy a volver a hacerlo. Perdón. Vamos con el O, Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero. Aquí la que tenemos acá. ¿Sí? Verdadero o verdadero me dio verdadero. Vamos a mirar la columna de B con la columna de R. Entonces, verdadero o verdadero me da verdadero. Verdadero o falso me da verdadero. Verdadero o verdadero me da verdadero. Verdadero o falso me da verdadero. Falso o verdadero me da verdadero. Falso es la única que me da falsa, ¿cierto? Falso o verdadero me da verdadero. Y falso o falso me dio falso, ¿sí? Entonces, repito, vamos a analizar solamente la primera columna de P y la vamos a unir con el valor de verdad de OR. ¿Listo? ¿Qué hice ahí? ¿Cómo lo usé? Usando esta tablita de acá. ¿Listo? Ahora vamos a usar con otro color, de pronto con este, el P y Q. Pues vamos a usar ahora esta tablita de acá. Entonces vamos a hacer uso de esta columna con esta columna de acá y eso es lo que vamos a poner aquí. ¿Listo? Entonces dice P y Q. Entonces, verdadero y verdadero me da verdadero. ¿Listo? Verdadero y falso me da falso. ¿Sí? Verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y, verdadero y verdadero me da verdadero. Me equivoqué. No, perdón. Aquí otra vez. Verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso. Verdadero y verdadero es verdadero. ¿Sí? Verdadero y falso me da falso. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. ¿Sí? Falso y verdadero me da falso. Falso y falso me da falso. ¿Sí? Y falso me da falso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, ya al final, fíjense que ya tenemos el valor de verdad con todas las posibilidades de esta señora y con todas las posibilidades de esta señora de acá. Entonces tengo que unir toda la columna que me dio lo verde de acá, perdón, el POR es con esta, ¿cierto? Y la tengo que unir con la azul. ¿Cómo las uno? Por medio del O, es decir, utilizando esta señora de aquí. ¿Listo? Entonces eso vamos a utilizar el color rojo ya para la final. ¿Listo? Entonces me dice con O, verdadero o verdadero, pues me da verdadero. Listo. Verdadero o verdadero, me da verdadero. ¿Sí? Porque las dos son verdaderas en el O. Verdadero o verdadero, me da verdadero. Verdadero o falso. Entonces, verdadero o falso, me da verdadero. Verdadero o falso. Entonces, ¿qué me da? Verdadero. Estoy en el O. Verdadero o verdadero o falso. Me dio verdadero. Falso o falso. Ya vimos que es la única forma en que nos dé falso. Verdadero o falso me da verdadero y verdadero o falso me dio falso. ¿Listo? Entonces, al final del día, ¿con qué me quedo? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la tabla de verdad relacionada a toda esta proposición compuesta? Va a ser esta de aquí, la finalita. ¿Listo? ¿Qué me está concluyendo ahí? Pues todas las posibles opciones que tenga para P, Q y R. Entonces,
Si yo tengo a P, tengo a Q y tengo a R, entonces puedo determinar el valor de verdad de P, de Q y de R, y entonces así yo digo cuál es el valor de verdad de la proposición compuesta. Por ejemplo, si tenemos, digamos, en este de acá, digamos que tengo esta opción de aquí, ¿sí? Entonces, en esta opción de acá, ¿sí? En este contexto lo que tenemos es que efectivamente P nos da falso, Q nos da verdadero y R nos da verdadero. En ese caso, toda esta proposición resultó ser verdadera. ¿Listo? Bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, nos quedan unos poquitos minutos. No sé si tengan preguntas o demás. Si fui claro, si quieren que haga alguna otra cosita acá, aprovechando que tenemos el tablero. ¿No? Creo que no pudimos desarrollar, no alcanzamos, no nos da para... Hay varias manitas levantadas, tenemos a 2 estudiantes, no sé si podamos darles. Sí, claro. Sí. Nos quedan son 3 minuticos, pero bueno, aunque sea una o dos preguntas, sí. Listo. Perfecto, mi profe. Entonces está Dani, está Daisy y está Sonia. Dani, adelante. Hola, profe. Hola, compañeros. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas Cuéntame. tardes. No, vi que ya Paula formuló la pregunta que yo tenía, era con respecto a las preposiciones con números grandes. Si entonces O sea, había que entrar a hacer muchas tablas. Con números grandes, es decir, cuando hace referencia a números grandes, ¿quieres decir que hayan muchas proposiciones? Por ejemplo, 5 o 6 proposiciones. Claro, pues la tabla va a ser grandísima, ¿no? Porque tú lo que tienes es como, digamos que tienes 5. Entonces dices, perdón, digamos que tienes 2 elevado a la 5, entonces te da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 valores de verdad para cada una. ¿Listo? Entonces, pues claro, se va a volver muy grande, pero la forma de hacerla siempre es la misma. Tomas las simples, a partir de las simples, identificas cuáles son las compuestas más pequeñitas y empiezas ahí a formar y a formar y a formar. Fíjate que en este caso tenemos 3, ¿no? Entonces esta es una, esta es otra, y ya al final pues jugamos esas 2 con la O, y es lo que tenemos aquí de resultado. Listo, profe. Listo. Bueno, muchas gracias por tu apreciación. Intervención. Sí, por tu intervención. Listo. Perfecto. Entonces viene Daisy. Sí, y con Daisy terminamos, ¿verdad? Porque no alcanzamos. Sí, no alcanzamos. Ok, sí, qué pena. Estuvo muy bueno el taller. Recordarles, apreciados estudiantes, que en el chat está la asistencia, por favor, del evento. Es importante que llenen la asistencia. Ok, listo. Adelante, Daisy. Gracias. Mira, tengo la misma inquietud de la compañera Laura, y es cómo determino al final el valor de verdad. ¿Lo concluyo con el resultado horizontal o el resultado vertical? Porque yo lo había entendido. ¿Tu resultado? Sí, porque yo lo había entendido, era de la cantidad o sea, en este caso fueron 8, ¿cierto? Sí. 8 respuestas, verdadero, bueno, falso. Y si todas daban verdaderas, entonces tenía una tautología. Perfecto. Si todas eran falsas, o sea, si lo había interpretado, si toda mi operación daba falsa, entonces era una falacia, y si no, entonces era una... contingencia. Eso. Exacto. Pero entonces veo que tú resaltas de forma horizontal, entonces hay que... Es que... Ok, ponle cuidado. Lo que pasa es que tú cuando estás encontrando esta columna de acá, estás encontrando todos los valores posibles de todos los contextos que tú puedas entender entre P, Q y R. O sea, esta es la solución. Un caso particular, imagínate que le damos un contexto a P, Q y R. 1. Y en ese contexto, ¿sí? Digamos, el perro es negro. Ah, para ti el perro es negro, pero para mí el perro es blanco.
¿sí? Para ti es verdadera, pero para mí es falsa. Entonces, supongamos que en tu contexto, las 3 proposiciones te dieron, por ejemplo, falso, verdadero, verdadero. En ese contexto, toda esta compuesta, que era la de Gabriel García Márquez, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Nos daría quién? Verdadero. Pero en general, la respuesta, en general, tú no puedes dar solamente un contexto, tienes que encontrarlos todos. Por esa razón, hay que escribir la columna toda. ¿Sí? Porque no sabemos cuál es el contexto. O sea, para mí el perro puede ser blanco, pero para ti puede ser negro. Entonces yo tengo que tener todas las posibilidades. Eso significa que toda mi columna O Sí, son posibles respuestas. perfectamente. Y dependen Ok, de P, Q y R. ¿Sí? ok. Pero la respuesta aquí son todas las posibles respuestas. ¿Ves? De las distintas combinaciones que hay entre P, Q y R. Y es decir que ya yo lo clasifico horizontalmente si pertenece, o sea, si es autología, si es, No, o si eso es, ya es ya no. diferente. No, ya eso es otra cosa. Si tú miras toda la columna, ¿verdad? Toda la columna. Entonces tú dices, toda me dio verdadera. Eso es una tautología. Porque independientemente de los contextos que tengas en P, Q y R, siempre te va a dar verdadero. ¿Ves? Una falacia, independientemente de los contextos de P, Q y R, te da falso. Y contingencia lo que nos dio a nosotros, ¿no? O sea, nos dan 2 falsitas, entonces pues no necesariamente ni es una tautología ni es una falacia. Listo, profe. ¿Listo? Clarísimo, muchas gracias. Sí. Bueno, listo. Bueno, Bueno, me mi profe, despido. muchísimas gracias. Prende tu cámara, despídete de tus estudiantes de esta tarde de hoy. Esperamos Ok. que te puedas encontrar con todos y cada uno de ellos en el desarrollo de sus próximas actividades de esta primera matrícula que ellos Ok. tienen con nosotros en la UNAT. Si quieres, puedes dejar de compartir, mi profe, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos ustedes. Listo. Bueno, vamos a dar paso entonces Muchas a gracias. Perdóname, lectura me crítica. despido. Claro, mi profe, Chavos, sigue, que adelante. tengan. Fue un placer haber estado este tiempo con ustedes. Espero que hayan aprendido algo más de proposiciones y estoy muy presto siempre a poderlos ayudar y a poderles colaborar desde pensamiento lógico matemático. Espero tengan una tarde y una noche muy, muy bendecida.